número 2, que sería por allá a mediados del semestre, abordamos redes eléctricas. La ventaja del curso es que si usted en su casa, cuando tiene daños de alguna manera eléctricos, hay que llamar al técnico con absoluta certeza que después de este curso usted va a reparar su casa cuando tenga que hacer algunas conexiones eléctricas. Las niñas también van a aprender a hacerlo porque vamos a hacer laboratorios de electricidad aquí. Vamos a hacer tableros de conexión en serie, en paralelo. Vamos a entender cómo se manejan las unidades, dígase usted, de conexiones. Por ejemplo, cuando hablamos de conexiones, nosotros estaremos hablando de unidades como la tensión. Y la tensión, cuando están en sus obras y le dicen, arquitecta Shara, ¿qué tensión vamos a conectar el edificio? La respuesta ¿es monofásica o trifásica? ¿Qué hacemos? O bifásica. Entonces la arquitecta Shara saca sus planos y dice, vamos a hacer una conexión de tensión de 110 voltios. Entonces tensión va en voltios. El circuito lo vamos a implementar con una medición de potencia en vatios. O sea que ustedes van a traer el recibo, vamos a hacer ejercicios, talleres, como traer el recibo eléctrico de su casa y vamos a entender cuánto vale el kilovatio hora. Cuánto cuesta tener encendido un calefactor en su casa. Cuando eso de las 3 de la mañana llega usted en su estudio, conecta el calefactor para abrigarse. ¿Cuánto está consumiendo un calefactor de esos? Entonces, vamos a desglosar un recibo de energía, entendiendo lo que es potencia. ¿Cómo se instala un medidor? ¿Cuándo puedo tener una conexión de 220 voltios? Hay que tomar las dos fases, o un 110 voltios fase y un neutro, y todo eso lo vamos a hacer aquí en tableros. Vamos a hacer tableros eléctricos. Van a aprender, si es que no lo saben, ¿alguien viene de la industrial de pronto? Egresado del colegio de la industrial. Técnico industrial. Técnico industrial. Usted bien, de electricidad debe conocer, me imagino, ¿sí? Bueno, más o menos. Pero muchos de ustedes que son bachilleres académicos, que no tuvieron la oportunidad de ver algo de electricidad, lo vamos a aprender acá, ¿no? Las niñas van a ser expertas, se ponen el overol y a hacer redes eléctricas, ¿no? Con toda seguridad. Bueno, y con eso, al final, vamos a entregar ya resultados de laboratorios. Pero para hacer laboratorios, por ejemplo, vamos con la tensión en voltios. Vamos, ¿de dónde nos conectamos? Consumo de energía, potencia, vatios. Luego voy a colocar protección de circuitos. La protección de circuitos se maneja por intensidad, en amperios. En amperios. Si el arquitecto Kurt va a comprar, dice, por favor, necesito para el tablero, para un circuito de 20 bombillas. Le preguntan, ¿cuál es el switch de protección? ¿Qué intensidad va a proteger? Entonces Kurt va a sacar su cálculo y revisa cuántos amperios. Si hay un circuito, entonces compran el elemento protector de 15, 60, 45 amperios. Entonces todos esos cálculos matemáticos los vamos a hacer. Y de ahí vamos a hacer conexión en serie, en paralelo y todos los elementos. Con esto el programa se regula en esos procedimientos. Bueno, igualmente veremos redes telefónicas, elementos de citofonía y sistemas inalámbricos. Una vez
se resuelve esa temática, las calificaciones. Vamos a sacar 3 columnas. La primera columna, trabajos en grupo. Y vale por un examen. La columna número 2, vamos a hacer la evaluación y quiz o talleres de clase. Talleres de clase o quiz. Y el examen, ¿no? El examen. Y la tercera columna ya será por allá en junio, cuando nos vamos de vacaciones, el último examen. Con laboratorios vamos a entregar maquetas eléctricas para traer tableros, y ustedes van a armar esos tableros en todos los términos. De tal manera que la primera nota 33%, la segunda nota 33% y la última 34%. Son 3 calificaciones. De aquí en 15 días hay que presentar el primer laboratorio. Ya les voy a indicar, y se deben organizar en grupos. No pueden interactuar este grupo con estudiantes del grupo 1, porque ahí se nos desarticula los procesos de evaluación. Que quede muy claro eso. Por ejemplo, 3 estudiantes de este salón y un estudiante del grupo 1, o sea, los de las 7 de la mañana, de las 8. No pueden mezclarse porque las calificaciones las sacamos directamente de aquí, de los integrantes, ¿no? Bueno, en términos de bibliografía, ya les voy a subir al grupo la bibliografía, teniendo en cuenta los elementos de construcción. Vamos a hablar de mecánica del calor, lo que es la parte eléctrica, tratamiento de aguas residuales. Hay que hacer un laboratorio con la clase de hace 8 días. El laboratorio de reciclar aguas lluvias. Este semestre a ustedes se les va a calificar la propuesta estructural en taller de diseño. También se va a calificar la propuesta de la bioarquitectura. ¿La bioarquitectura qué tiene que ver? Primero, con el manejo racional de los recursos hídricos. Tienen que hacer un planteamiento general de cómo van a utilizar los recursos hídricos. Cuénteme, Juan Diego. ¿Cómo van a ser las plantas de tratamiento de aguas residuales? De ustedes, ¿quiénes están matriculados con el profesor Carlos Rosero? ¿Nadie? Ah, bueno, ¿usted está en urbanismo tal vez? Sí. Eso, con él van a trabajar algún sistema de redes externas, ¿no? Pero en la materia debemos trabajar, les voy a entregar las diapositivas para el manejo de aguas lluvias, que ya lo vimos en la semana anterior, en la integralidad, y con eso hay que presentar el primer laboratorio, ¿no? Ya les diré, en 15 días deben presentar las primeras probetas de bioarquitectura, y ya son los temas que vamos a trabajar ahora. Bueno, vamos a pasar rápidamente la lista. Camilo, muy bien. Kurt, está bien. Laura, muy bien. Catalina. Sara, muy bien. Nicolás está por atrás. Dylan. Santiago, muy bien. Bueno, Santiago Portilla también, ¿no? Los Santiagos. Juan Carlos, muy bien. Carla Sofía. Juan Diego, John Mario Arteaga, Brian, y Jennifer. Bueno, no, se me había perdido. Bueno, vamos a mirar la primera fase de la bioarquitectura.
dentro de las propuestas que ustedes van a manejar, muchos o no muchos deben hacer uso de los recursos naturales. Una manera racional de implementar la bioarquitectura tiene que ver, en principio, con el estado de la ingeniería y de la arquitectura, ¿no? En este concepto, ¿qué es lo que ha sucedido? Que en la arquitectura nos hemos concentrado en los materiales nuevos, en los materiales novedosos. Ustedes manejan tanto el acero, el concreto, la madera, en ambientes de alta tecnología. Sin embargo, hemos dado la espalda a los recursos naturales mediante los cuales la arquitectura ha formado parte de la historia. Cuando hablamos de materiales avanzados, a ver, Ine, ¿cómo está Ine? Y vamos a hacer estreno, ¿no? Allá atrás. Bueno, muy bien. Bueno, ahora charla, ¿no? A los vecinos, los compadres, ¿no? Bueno, entonces, hemos abandonado la bioarquitectura, los materiales ancestrales. Y hay un dato importante. La norma, antes del 2010, existía la norma NSL 98. Creo que no había nacido. No, todavía no. En el 98, ¿qué decía la norma en uno de sus artículos? Toda edificación que no ofrezca seguridad se debe reemplazar por una nueva. ¿Y eso qué orientó? Pues, lamentablemente, a toda esa riqueza histórica que nosotros tenemos desde la concepción arquitectónica, aparece lo que es el centro histórico fue devastado. Entonces, si ustedes observan, lo que escasamente se ha logrado rescatar o proteger, pues lamentablemente es lo único que se tiene en este momento en el centro histórico. Comparando con Popayán, pues que es un cambio absoluto. Y de ahí tenemos que tener en cuenta cómo era que por allá en los años de 1900 se construía con el empleo de la bioarquitectura, que ahora le estamos rescatando. Ustedes, el siguiente semestre, en séptimo, van a cursar edificaciones patrimoniales, o más bien centros patrimoniales. No van a competir con el patrimonio. Como el peor error que tenemos, esto es lo que hay que ocultar, ¿no? Este es el peor error de la arquitectura que se ha cometido. Es un sacrilegio de la arquitectura, donde un falso histórico tiende a competir con un vestigio histórico. Y de ahí es importante tener en cuenta que si usted, para poder apropiarse de una técnica, de un desarrollo constructivo, es importante entender qué es el concepto de la bioarquitectura. Y desde luego que el hecho de estos espacios arquitectónicos no revierten métodos constructivos, sino lo más importante de la arquitectura, el contenido histórico, que es, por ejemplo, uno de los trabajos que ustedes deben hacer en la arquitectura es entender cuál es el periodo de antigüedad de los estudios históricos, de los
archivos históricos que podemos visualizar. Entonces, por ejemplo, esa imagen, hay crónicas que está por el orden de 1910, hay crónicas, 1913, y se ha concluido que puede ser por el orden de 1915. La pregunta es, usted, que en este momento estamos en el 2025, estamos en el futuro, pues obviamente, relacionando ese espacio, vivimos en el futuro. ¿Cómo hacemos para entender qué fecha podría tener esa imagen que estamos visualizando? Entonces, uno de los prototipos, usted es muy inquieto como arquitecto, las niñas arquitectas, ¿cómo podríamos entender la edad de un archivo histórico a través de una fotografía? Entonces, entre otros, ¿cómo se hizo para averiguar? El primer parámetro, esa fotografía es antes de 1921. Si ustedes me preguntan a mí, antes de 1921. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a investigar la construcción de las edificaciones, estaba escrito en el arquitecto Puello de Val que el templo de la catedral se construyó a partir de 1921. Entonces busquemos el espacio de la catedral allí. Estoy hablando de la Catedral Sagrado Corazón de Jesús. O sea que aquí deberíamos tener al fondo el templo de la catedral. Al fondo. Entonces, ¿qué significa esto? Ahí alcanzamos a ver la catedral. Entonces, ese es uno de los elementos de juicio que usted como arquitecto debe apropiarse, estudiar. Por otro lado, supimos que la catedral se construyó en 1921, el Templo Sagrado Corazón de Jesús. Y en su momento nos vamos a la historia. Nos vamos a esta época. La primera catedral que se construyó es el Templo de San Juan. Esa fue la primera catedral. ¿Y qué nos dice la historia? La historia, claramente la conocen ustedes, el famoso Diciembre Negro. El Diciembre Negro, cuando los pastusos estábamos a gusto, muy bien entendidos, con los españoles. Y los españoles que llegaron a Pasto eran los gallegos, los galicios, que ustedes han escuchado en Europa los cuentos pastusos, pero allá no se les dice los chistes pastusos, sino los chistes gallegos. En España, cuento un chiste gallego es equivalente en Colombia a un cuento pastuso, exactamente lo mismo. Los galicios que llegaron a esta zona eran gente bonachona y desde luego, desde Agustín Agualongo, los pastusos se compaginaron con los españoles y no querían ser liberados. Por tal motivo, Bolívar, con una actitud militar y sanguinaria, pues vale la pena resaltarlo, ordenó, abro comillas, no quiero ver un pastuso sobre la tierra de la zona de los pastos, y envió los ejércitos del Perú hacia la Nueva Granada, estoy indicando del sur hacia la Nueva Granada, y por orden de él envió ejércitos hacia la zona suroccidente de la Nueva Granada. En ese momento se entendió que iba a haber un ataque militar y los pastusos se atrincheraron en toda la periferia, cogieron sus armas, escasamente las armas que podían disponer, y se atrincheraron en Tacines. Toda esa montaña por allá arriba se denomina el Alto de Tacines. ¿Y qué pasó? Dejaron a sus mujeres, niños y ancianos. Llegaron del Perú y llegaron del norte, entre otras, se hospedaban en todas las zonas periféricas y llegaron a Santiago. En Santiago, de manera sanguinaria, tomaron a los niños, a los adultos, ancianos,
y a las mujeres y comenzaron a generar la catástrofe más inimaginable que ustedes la conocen. La gente aterrorizada corría por el Colorado, de Santiago hacia la calle del Colorado, y desde luego ahí nace el nombre del Colorado por la cantidad de sangre que dejaron, digamos, con los muertos, y se atrincheraron aquí en el templo de la catedral, 1822, 24 de diciembre. Pues obviamente los militares esperando la gente que el templo religioso lo respeten y perdonen sus vidas, pues absolutamente no pasó nada de eso. Hay temas tan críticos como lo tomaron al sacristán, un anciano de 80 años, y le hicieron caer una piedra en la cabeza en la pila bautismal. Esto aparece en la revista Ilustración Nariñense de 1933, investigación. Bueno, y temas de ese orden. Esto es lo triste de la historia. En otros términos, aquí estuvo Antonio Nariño en esta casona, donde ahora es el Hotel Aguarongo. Aquí los pastusos lo querían decapitar, Antonio Nariño, el autor de los derechos del hombre, quien estuvo en Francia, un reconocido historiador y un reconocido, digamos, en términos de leyes. Sin embargo, la historia de la arquitectura es devastar y ver cómo crece la ciudad. Eso es el único interés, ¿no? Entre otros, por ejemplo, aquí no existía médico en esa época. En esa época no existía médico. Aquí existía una droguería, una botica, no eran droguerías. Y en la botica amiga de don Augusto Santa Cruz. Don Augusto era un boticario que recetaba y daba los medicamentos para que la gente tenga la respuesta. Allá no se visitaban los médicos, eran los boticarios. Y si ustedes revisan, estudiemos la bioarquitectura en cuanto a los conceptos de espacios. Miren la escala humana. Aquí tenemos una persona, podría ser de 1,70, supongamos. Si esto es 1,70, 3,40, 4, una puerta casi de 4 metros. ¿Por qué se construían todas las edificaciones en ese momento con esa altura, esa doble altura? Puertas de 3, 3,50. Era simplemente la arquitectura que indicaba que los dueños de la edificación tenían que entrar montados en sus caballos. O sea que ellos llegaban las criadas eran las damas de compañía, las que preparaban los alimentos, las señoras de la casa eran las criadas. Abrían los portones las criadas y entraban montados en su caballo al primer patio social. En esa época era más importante la cocina que la misma sala. No había, es decir, la sala está bien, un espacio social, pero la cocina venía del tema donde en la cocina existía el comedor, las zonas de los espacios arquitectónicos. Y ellos no tenían la fortuna de abrir un grifo y soltar agua para el consumo. Simplemente entraban a la mitad del patio empedrado y en toda la mitad había un aljibe, o sea, una altura de un muro aproximadamente de 90 centímetros por 1 metro de diámetro, y allí había una conexión con sistema de engranaje donde bajaban un recipiente para recoger aguas subterráneas. Esas aguas subterráneas, nivel freático, a 10-12 metros de profundidad. Ese era el acueducto. Y los baños, las duchas, que nosotros todos los días nos duchamos, allá eran cada 8 días. Y los niños cada 8 días sacaban agua del aljibe, las criadas, y colocaban en aguamaniles en el patio. Alineaban altos aguamaniles.
y allí era donde bañaban a los niños en agua soleada, que era el agua que sacaban del aljibe. Era para ir a misa. En ese momento iban a misa. Tipo 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo, 6:30, llegaba el farolero. El farolero era una persona con un mechón y una guía de unos 3 metros, en donde iba encendiendo los faroles en toda la plaza. La plaza era la única que tenía faroles, o sea, la iluminación eléctrica, que ahora nosotros, como les digo, estamos en el futuro. Ahora, ¿qué no hay de tecnología? Entonces, en ese momento, una cosa simpática, lo leímos en la investigación de la historia. Allá, los sanitarios se construían en el segundo patio, y después del segundo patio venía la huerta. O sea que una casa tenía que pensarse en huertas, que eso es lo que ustedes deben ahora apropiarse de esos conceptos, los que están trabajando en vivienda periférica. La huerta es el sitio donde tenían es decir, para preparar el jugo de tomate del árbol, era la única fruta, el uno lo sembraban atrás, las brevas para Navidad y todas las hierbas aromáticas para las aguas aromáticas. El sanitario quedaba cerca de la huerta, pero la gente que necesitaba el baño 3 de la mañana no iba al sanitario. Lo más simpático es esto, que utilizaban la base ninja y 5 de la mañana lo tiraban por el balcón. Curiosísimo, ¿no? Si lo cogen desprevenido, pues. Bueno, eso eran y las redes sanitarias eran unas sequias. Sequias es un canal empedrado donde vertían el agua a jabón. Ahí salían de cada casa al frente, pasaba la sequía y salía el agua a jabón. Entonces, esos eran los alcantarillados. La red eléctrica eran faroles y se cocinaba con leña. Cuando los aljibes se secaban, las criadas se iban a los nacimientos de agua. Exactamente en la Plaza de Nariño, en la mitad, ahí había un nacimiento de agua. Y por eso se gestó la plaza, porque ahí había agua. Creo que Kurt me hablaba sobre los nacimientos de agua. Donde hay un nacimiento de agua, también hay un desarrollo arquitectónico. Entonces, otro nacimiento fue al frente del mercado de Bomboná, en la pila de agua. Y decían que en la pila de agua, al frente había una casona que salía el Lázaro a bañarse todos los días a las 4 de la mañana. Eran historietas, ¿no? O digamos, fantasías de la historia de la ciudad de Pasto. Y en la mitad, el pozo de agua, en la Plaza de Nariño, se reunían las criadas y allí se enteraban de todo lo que pasaba en cada casa. Se actualizaba, era el periódico, exactamente. Era el periódico. Entonces, todo esto revierte un contenido de historia. Ahora, la bioarquitectura, proyéctenla, pero teniendo en cuenta un sentido de los materiales, un sentido de la arquitectura. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? De todo esto, ¿qué es lo que nos ha indicado el crecimiento de la ciudad? Tenemos algunos vestigios, ¿no? Un vestigio, algo que aún, miren, se ha podido rescatar, que es exactamente una de las edificaciones y el templo de San Juan. Estos errores de la ciudad, de los arquitectos, ustedes los van a estudiar en séptimo semestre. Cómo interactuar la arquitectura en un centro histórico. Bueno, en todos esos términos tenemos que trabajar con diferentes variables
o amenazas. Entre la investigación que ustedes van a hacer, tienen que estudiar las amenazas volcánicas, las amenazas tectónicas, las amenazas sismogénicas. Entonces, retomando por allá el primer semestre, cuando estudiábamos el primer avance, aquí está Pasto, hay a nivel litosférico, la placa Nazca soporta el peso del Océano Pacífico, la placa Suramérica soporta el peso del continente y se está metiendo a una velocidad de 6 centímetros por año. ¿Qué pasa si un año no son 6, sino 3? Que ahí se está friccionando las placas litosféricas y se van a soltar. Esa liberación de energía produce sismos de 8,5 en la escala de Richter. Y 8,5, recordemos que no es una cantidad de energía moderada, sino es infinitamente grande. Con el propósito de indicarles que estas sillas son desprendidas del piso y a todos los mandan en todas las direcciones. Ahí no hay oportunidad de salir corriendo. Usted lo único que hace es ser lanzado de un lado a otro y imposible desplazarse. Para ello, le recuerdo que el sismo de Armenia fue de 6,1 y devastó la ciudad de Armenia. 6,2 no es un poco más de energía liberada, sino el doble de 6,1. 6,3, doble de 6,2, 4 veces 6,1. Y así vamos creciendo hasta llegar a 8,5. Entonces, 8,5 en escala de Richter, es algo inimaginable, ¿no? Algo absolutamente inimaginable. Ustedes, y eso lo esperamos en la costa pacífica. Dirán, estamos a 320 kilómetros de Tumaco, Kurt. Pero los 320 kilómetros en línea recta pueden ser 200. Pero lo más grave, que un sismo de 8,5 puede producir 400 kilómetros de ruptura al interior de la Tierra. Ahí no nos salvamos nadie. Para comentarles, en el 79, 12 de diciembre, hubo un terremoto en Tumaco. Los abuelitos de Kurt posiblemente le cuenten. Y todos, porque aquí en la Florida, Santiago, se cayeron muchísimas casas. Muchísimas. De Tumaco, la influencia llegó a la Florida, en Nariño, en diferentes zonas. Por ahí lo vi a Carlos también. Pregunten del sismo del 79. Yo estaba como en sexto de bachillerato, en ese momento era grado 11, año 80, por allá, del 79. Fue en el año 79. El sismo fue de 7,8 en escala de Richter, en Tumaco. Entre la manifestación al frente de Tumaco se formaron unos cráteres en la playa. En Bocas de Satinga se formaron cráteres y emergió una especie de isla. Del fondo apareció sobre la superficie pero una isla moderada, pequeña, ¿no? Que luego desapareció nuevamente. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo una masa de gelatina en mis manos y la presiono, se me va a escurrir entre los dedos. El magma también, cuando viene y penetra una placa litosférica y se encuentra con el magma, equivale a presionar la gelatina entre los dedos y aflora por las venas, y ahí es donde se reactivan los volcanes. Entonces, imagínense, de Tumaco entra la placa Nazca debajo de la Suramérica y en Pasto se reactivan los volcanes. Entre las cosas importantes, en el año 1985 hubo la tragedia de Armero. Murieron 22,000 personas por el deshielo del Nevado del Ruiz, trajo todos los sedimentos y tapó la ciudad de Armero. Eso fue en el año 85. Y en el 89 se reactiva el volcán Galeras, aquí en el 89.
Y como habían muerto tantas personas en Armero, ¿qué fue lo primero que llegó a Pasto cuando se reactivó el volcán Galeras? Aterrizaron helicópteros en la Normal, ya se ubica la Normal, de San Felipe más arriba, en el colegio La Normal, y llegaron montones de cajas con bolsas negras. Miren lo simpático, bolsas negras para alinear los cadáveres que se recojan y llevarlos para evacuación. Eso fue un pánico, un caos en el año 89 en Pasto, fue un caos. ¿Por qué razón? Porque en Semana Santa llueve mucho y las fumarolas generan acidez con el gas volcánico, eso corroe todo. Por ejemplo, las emisiones del volcán son disipadas, por ejemplo, en Sandoná. En Sandoná, el templo de Nuestra Señora del Rosario, Sandoná, hay, ¿qué les digo? Muchos elementos que han sido agredidos por la acidez. Y la acidez perfora el concreto y corroe el acero, lo hincha y explota. Es decir, fallan las columnas. En Sandoná tuvimos que reparar el templo de Nuestra Señora de los Ángeles hace unos cuantos años, pocos años. Porque la acidez de los volcanes agrede muchísimo las edificaciones, cualquier edificación. Por los poros, microporos, entra, hace contacto el oxígeno con el acero, lo corroe y hay capa tras capa de la corrosión hasta que revienta el concreto y ahí comienza. Usted con las manos no puede disgregar el hierro, el acero. Bueno, entonces, en esos temas es importante que ustedes vayan estudiando las amenazas, ¿no? Los temas, la tectónica, la sismogenia, la actividad volcánica. Y para ello, ¿por qué en la historia tenemos la bioarquitectura? En la bioarquitectura se construye con suelo. El suelo. El suelo es una mezcla de cohesivos, arcillas, es una mezcla de granulares. O sea, vamos a entender qué es un cohesivo. Vamos a recordar al profesor Jaime Pasur. Una arcilla, cuando usted la toma entre los dedos, húmeda, y hace este movimiento, es una consistencia chiclosa, o sea, tipo chicle. Eso es cohesivo. Es impermeable, retiene el agua. ¿Y qué sucede? Si yo tengo una masa de arcilla húmeda y la suelto de una altura de 1,70, cae la masa, golpea el piso y se mantiene compacto. Ese es un suelo cohesivo. Un suelo granular, o sea, un limo. ¿Cuál es el limo? Cuando llueven los aguaceros y usted sale de su casa al día siguiente, en la vía hay una arenilla que se forma en toda esa zona. Si toma esos gránulos, los tiene en su mano y los suelta, lo mismo que la arcilla, cada partícula va a caer, golpea y se dispersa, o sea, se llama disgregar. Entonces, este material es un material que disgrega. Este es aglutina. ¿Cuál es la diferencia, pregunta para el examen, entre un suelo cohesivo y granular? El cohesivo mantiene la interacción de partículas por sistema de cohesión, los aglutina. Y el granular, las partículas son disgregantes. Esa es la diferencia, se disgregan. Ahora, usted como arquitecto va a tener que construir materiales de bioarquitectura. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Aquí, para poder compactar una tapia de manera adecuada, se recomienda utilizar un 40% de arcilla, se recomienda un 60% de limo, pero no digo 60, sino 58. ¿Por qué? Porque el 2% que falta del
58 más 260 forman fibras. Entonces, aquí vamos a hacer el primer trabajo de bioarquitectura. Entonces se integran en grupos de 4 y deben entregar de aquí en 15 días 2 probetas con un informe donde en el informe deben generar la secuencia paso a paso y toda la investigación que así lo amerita este taller, ¿no? Entonces, van a utilizar un tubo en PVC, si quieren lo hace de 4 pulgadas o de 2 pulgadas. La altura de la probeta, que son unos cilindros, es 2 veces el diámetro. Si lo van a hacer en 2 pulgadas, tiene que ser 4 pulgadas de alto. Si lo van a hacer en 4 pulgadas de alto, tiene que tener 8. Entonces, ¿qué hacen? Toman el tubo y lo dividen en dos canales. Esos canales los unen con abrazaderas. Se consiguen en la ferretería abrazaderas, 3 abrazaderas, superior, el medio y la parte inferior. ¿Para qué? Quitan las abrazaderas cuando el suelo ya esté adecuado. Ahora, ¿cómo se trabaja esto? Tenemos lo siguiente: los aditivos Zika de la época eran la miel de abeja, la melaza y la clara de huevo. ¿Se imaginan ustedes para construir una tapia cuántos huevos había que romper para extraer la clara? Entonces hacían las mingas. Las señoras rompían los huevos y en baldes lo llevaban a la zona de mezclado. ¿Qué era lo que utilizaban? Bueno, vamos a entender cuál es la diferencia entre el estiércol de vaca y el estiércol de caballo. Revísenlo visualmente. Santiago número 2. El 1 y el 2, ¿no? ¿El 1 o el cargo? Bueno, entonces, Santiago, ¿qué diferencia encuentra en la boñiga del caballo y de la vaca? Ahí se pueden ayudar, ¿no? La consistencia, la forma, muy bien. Bueno, veamos. ¿Cuál es la razón? En la historia, la boñiga del caballo se la utilizaba para estucar y la boñiga de la vaca para la matriz de la tapia. ¿Por qué? Porque la tapia requiere de una compacidad o la integración. Ahora, la vaca, ¿cuántos estómagos tiene? ¿Cuáles son? Creo que era quinto de primaria. El primero, el segundo y el tercero. ¿Laura se acuerda? ¿No? Catalina. Juan Diego. Les doy el primero. Panza. Ya se acuerda, ¿no? El segundo, ¿cuál era? Bonete, panza, bonete, librillo y cuajar. Son los 4 estómagos de la vaca. Panza, bonete, librillo y cuajar. Entonces, miren por los 4 estómagos que pasa el de la vaca. La fibra es la indicada para generar compacidad en la tapia. Y el caballo tiene un estómago. Por eso ustedes hablaban de la consistencia. Santiago decía la consistencia.
la forma. La boñiga del caballo se la trituraba y se la utiliza para enlucidos, la parte externa. Entonces utilizaban arcilla, limo, pero más contenido de arcilla para el enlucido, para la pasta. Utilizaban leche. ¿Para qué la leche? Para impermeabilizar las fachadas. Con eso las impermeabilizaban. Entonces, en cambio, cuando hablaban de la matriz de la tapia, utilizaban arcilla, limo y para la manejabilidad, para que se vuelva plástica, el plastocrete de Sica era la sangre de res. La sangre de res generaba plasticidad. La miel o la melaza es la que se sacan en los ingenios de caña de azúcar y producen la panela. La panela, o sea, esa miel de panela, la melaza, se endurece y genera rigidez en la tapia. Lo mismo la clara de huevo. En esos términos se construía de esta forma. Ahora, hay un ensayo que ustedes lo pueden consultar en internet. Ese ensayo se llama el ensayo del tabaco. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora? En su taller, para entregarlo de aquí en 15 días. El ensayo del tabaco, ¿en qué consiste? Como ustedes van a buscar tierra en alguna parte arcillosa que no sea orgánica, mucho cuidado, ¿no? Por el grupo me están escribiendo para que todos nos enteremos si tienen preguntas de laboratorio que van a hacer en las probetas de PVC. Entonces, van a mezclar arcilla con aproximadamente un 40% en peso. O sea que en la balanza gramera de su casa van a pesar por peso el 40% de arcilla, el 60% de limo. ¿Y qué deben hacer? Lo mezclan con agua de tal manera, miren, lo mezclan cuando usted lo presiona que no vaya a escurrir agua. Entonces lo presionan, lo sueltan y que se quede formado el puño aglutinado. Esa es la primera fase. O sea, el limo más la arcilla. ¿Y qué hacen ustedes después? Lo moldean y producen un tabaco del grosor de un dedo. Primera parte. Si el tabaco, al procesarlo, se rompe a los 15 centímetros, esa es la mezcla perfecta. Guarden la fórmula. Con este suelo arcilloso, con este suelo limoso, en proporción, puede ser que les dé 35, 65, o 40, 60, o 42, etcétera. La proporción, si se parte a los 15 centímetros, eso es. ¿Qué significa si usted comienza a hacer el tabaco a 15, 18, 20 centímetros y se partió a los 20? Está equivocado el diseño de la mezcla. Tiene demasiada arcilla. Entonces, borrón y cuenta nueva, produzca y cambie las proporciones hasta que cuando arme el tabaco se rompan los 15 centímetros. Si tiene demasiada arcilla, ¿qué hay que hacer? Le aumento más limo y lo voy balanceando. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿qué sucede si arman el tabaco y se rompe a los 10 centímetros? Mucho limo, perfecto. Mucha arena, limoso, se rompe antes. Agréguele más arcilla. Así producen la mezcla. Ahora, para la manejabilidad, para la plasticidad, no vamos a utilizar sangre de res, ¿no? Tampoco vamos a utilizar
miel de abeja tampoco, ni clara de huevo. Van a utilizar cemento. Pero la fibra sí les toca, ¿no? No van a ir a buscar en una bolsita bolillas de caballo, sino vamos a utilizar fibra sintética. Si ustedes quieren, eso venden unos kilos en Zika, una Zika Fiber. O si quieren, si tienen en su casa cabuya, costales de cabuya, o tienen, la cortan la cabuya con tijera y la mezclan. Un 2% el peso de fibra. 2%. Ahí está la fórmula, ¿no? Y eso, para compactar ese suelo, es un suelo cemento con fibra. Y trae las dos probetas. La proporción es el suelo cemento 1:12, probeta número 1. ¿Qué significa? Que el suelo mezclado utilizan 12 partes de ese suelo en peso y una de cemento. Lo mezclan con un contenido de agua moderado, forman la probeta. Esa es la proporción de suelo cemento 1:12. Y otra proporción 1:8, tiene más contenido de cemento. Son dos probetas que hay que tener, las traen de aquí en 15 días. Hay que hacer un informe de laboratorio, ¿no? Procesos fotográficos, deben aparecer todos procesando la información, todo ese detalle. Bueno, volviendo al tema, los procesos constructivos que ustedes van a realizar en las unidades de vivienda que tengan en sus proyectos tienen que cumplir con bioarquitectura. Puede ser elementos en este momento de tierra, que es lo que estamos analizando. En la historia de Pasto, esta es la calle 18. La calle Tunja. En la calle Tunja, por ejemplo, si hablamos algo de historia, todavía se conserva, ¿no? Todavía tenemos la oportunidad de disfrutar de esos espacios históricos. En esos términos, el siguiente semestre usted va a tener que diseñar un equipamiento de ciudad en un centro histórico. Y deben tener cuidado en no competir con los elementos. Todo lo contrario, es un respeto a la colindancia. Bueno, veamos algo de historia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que tenemos que trabajar con la bioarquitectura? El 30 de marzo del 83, un sismo de 5,5 en escala de Richter, miren que 5,5 devastó Popayán, el centro histórico. En ese momento aparece la primera norma sismo resistente, el primer código. El código, así se llama, el código del 84. 1984, el primer código colombiano de construcción sismo resistente. Por el sismo del año 83. La Asociación de Ingeniería Sísmica proyecta el primer código. Y vamos para Nariño. Estamos hablando en Nariño el terremoto de 1920. Lo que hay que tener cuidado es lo siguiente. Para evitar que esto ocurra, ustedes deben interactuar el suelo cemento, la tapia, con materiales mixtos. Es decir, que ustedes deben integrar de alguna manera la madera, si ustedes prefieren trabajar madera y tierra, pueden integrar la guadúa, también tendremos la oportunidad de trabajar, o si quieren con materiales actuales, con concreto, ladrillo cocido. Un dato importante,
La tapia, el peor error que se suele cometer es de una edificación en tapia, mezclarla con soportes de elemento en concreto. No son compatibles, porque el módulo de elasticidad del concreto es muy alto comparado con el de la tapia. Entonces, si usted quiere estabilizar una casa en tapia, por ejemplo en el centro histórico, que le digan: mire arquitecto, necesito un local comercial, pero quiero demoler esta tapia. Primero, contar con el permiso del Consejo de Patrimonio. Y lo segundo, para construir concreto con tapia, tiene que hacer concreto, mampostería de ladrillo cocido y luego tapia. Tiene que haber una transición, de lo contrario no es posible. Ustedes pueden hacer esa transición en sus proyectos: concreto, ladrillo y tapia. Es posible hacerlo. O acero, ladrillo y tapia también. Eso se puede trabajar. Entonces, aquí tenemos Túquerres en 1920, en 1936, 1920. Hay muchos de los terremotos que han devastado la historia. Veamos arquitectura antigua. Estoy hablando de 1920. ¿Ya se ubican cuál es? El Teatro Imperial. Estos eran los planos de la época del Teatro Imperial. Los hacían a mano. Este es una obra de Samuel Chávez. Y en aquel momento era ingeniero quien diseñó el Teatro Imperial. No era un arquitecto, sino un ingeniero. Que Rafael Villota, el propietario, proyectó ese tipo de estructuras. ¿De dónde nace el Teatro Imperial? El señor Rafael Villota viajaba por mar entre Colombia y España. En esa época no había los vuelos aéreos y él era encantado del teatro, de las obras teatrales, y trajo la arquitectura de los teatros corraleros de España, que es una joya arquitectónica. Los teatros corraleros de España, y lo fundamentó al ingeniero Rafael Chávez para proyectar el Teatro Imperial. El señor Rafael Chávez, que fue el comerciante, era una persona muy visionaria. Rafael Villota Chávez. ¿Él qué hizo? Programó un escenario, el Teatro Imperial, que era un espacio sin cubierta en la zona central. Lo que nosotros hoy conocemos del Teatro Imperial era abierto la zona central, porque allí habían escenarios de tipo romano. Era como el circo romano. Vemos el afiche siguiente, esa es una copia del afiche original donde enfrentan un tigre con un toro. Y en este punto, aquí vemos el tigre y el toro. Este es el dibujo de una niña de aquí de arquitectura de la Universidad de Nariño, donde hizo una crónica de levantamiento histórico. Y en esta zona, el señor Rafael conseguía películas en cine mudo, pero con la salvedad de que las películas del cine mudo traían unos textos en inglés. Y había una persona en la ciudad de Pasto que sabía el inglés. Y con un megáfono, porque no había electricidad en ese momento, allá era con manivela.
era todo como a nivel. En un megáfono iba traduciendo cada escena del teatro. Y los niños, en su momento, para que les permitan entrar, les pagaban con entradas para que se cuelguen un letrero en la frente y en la espalda y salgan a hacer publicidad por todo Pasto. Ese era, digamos, el cine mudo que incursionó en la ciudad de Pasto. Otro dato importante, la segunda persona es en su momento, Romelia I, la reina de Pasto, la primera reina de Pasto, estudiante de la Universidad de Nariño. Así como ustedes hacen los encuentros de Machete, la niña que representa el Departamento de Arquitectura, en su momento la Universidad de Nariño tenía su reina y la coronaron en el Teatro Imperial, Romelia I. Era de la época. Otro dato importante, el señor Rafael Villota, ¿por qué montó el Teatro Imperial? Porque del centro de Bogotá pasaban los teatreros a Quito, al antiguo Quito, y a lomo de mula descansaban en Pasto. Era un día de descanso, aquí se quedaban 2 o 3 días porque el camino a pie era muy extenso, y aquí él buscó la forma de que hagan las presentaciones de teatro, que las hacían solo en Bogotá y en Quito, y en Pasto comenzaron a hacer obras de teatro. Por eso aparece el Teatro Imperial. En el año de 1936 hay una erupción volcánica, y acompañada de esa erupción hay un terremoto que rompe todo el intradós de la nave central de la catedral actual, del Templo Corazón de Jesús, que fue el que tuvimos la oportunidad de repararlo. Desde el 36 hasta la fecha, hasta que un juez dijo, nadie entra a la catedral por la amenaza de colapso. Y efectivamente reparamos la catedral. Bueno, en esos términos aparece el Teatro Imperial. Este es el trabajo del estudiante de la Universidad de Nariño que estuvo haciendo la pasantía conmigo cuando hice la investigación. Él se llama Andrés Marmo, es arquitecto ahora, trabaja en construcción. Bueno, tenemos la oportunidad inclusive de compartir algunos trabajos, ¿no?, con Andrés. Si ustedes observan la edificación de la esquina, cómo se construían los materiales de tapia, sin tener los elementos de confinamiento para que el edificio sea capaz de responder a un evento sísmico. Se construían apegados, es decir, se construían todas las edificaciones tan juntas como sea posible, y de alguna manera aquí esta unión permitía soportar las cargas una con otra. Hagan de cuenta que es esto. Y venía un terremoto y entre todos se ayudaban por manzanas. Y esa es una de las razones por la cual muchas edificaciones no se descompensaron. Luego, ¿qué sucedió? Esta zona, aquí funcionaba un bar, el Galeón Dorado. En el Galeón Dorado era un bar en su momento, y con el tiempo se deterioró esa zona, La compró esa casa, la compraron los Gutko, en una familia quien, con el propósito de aprovechar el espacio, no les interesaba salvaguardar ese elemento patrimonial. Dejaron a la intemperie, las tejas comenzaron a permitir el paso de la lluvia, se saturaron las tapias. Mucho cuidado. Cuando utilicen bioarquitectura, manejen muy bien el control de agua,
tengan en cuenta que el suelo cemento lo van ustedes a revisar cómo se comporta sumergiendo, que esa es la segunda fase. La segunda fase del laboratorio es determinar la densidad de las probetas. ¿Por qué razón? Ahora vamos a hacer unos ejercicios de material numérico. Entonces, se comienza a saturar y con el tiempo en la intemperie creció vegetación y colapsó la casa esquinera. ¿Y qué fue lo que quedó? Quedó toda esa cicatriz del Teatro Imperial. Esa cicatriz, al permitir que esta edificación ya no esté, aquí podemos ver cómo era el diseño arquitectónico, los vestigios de cada uno de estos elementos. Entonces, el Teatro Imperial comienza con unas patologías, que es lo que ustedes deben revisar cuando proyecten bioarquitectura. Lo recomendable, caramba, se va a acabar la batería, en la bioarquitectura, aquí es quienes estén interesados en trabajar el suelo cemento, la tierra, traten de no hacer puertas y ventanas con ángulo recto. Es decir, estas puertas o ventanas que forman un ángulo recto generan una tensión diagonal. Esa tensión diagonal abre y se fisuran las esquinas. Es prudente que trabajen en la medida que la arquitectura les permita en arco, todas las esquinas en arco. Es recomendable, si van a utilizar, o en su defecto, integrar nuevos materiales para confinamiento. Aquí podemos ver, miren, las fallas, por ejemplo, aquí comparen con un lapicero, las fisuras, aquí está la escala humana, y cómo esto le hicimos un seguimiento con estudiantes de aquí de arquitectura desde el 2008 hasta el 2017. Hicimos un seguimiento. Bueno, y en general el Teatro Imperial, aquí tenemos el foyer. En primer semestre recuerdo que ustedes hicieron un trabajo en el Teatro Imperial, ¿no? Donde el objeto, creo que era el objeto parásito, me parece. ¿Qué les ocurre a ustedes? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, ejercicio. Comenzamos con la aplicación. Calcular. ¿Y quiénes nos esperan? Calcular el peso de una tapia. Calcular el peso de una tapia de 14 metros de largo, 14 metros de largo, por 13 metros de alto. Por 80 centímetros de espesor. Bueno, primer paso, calcular el volumen, ¿no? Calculen el volumen. Calcular el volumen. Los 80 centímetros de espesor ya son 0.8 metros. ¿A qué es igual el volumen? La
largo por alto por espesor. Directamente. 145.6. 145.6, ¿no? Muy bien. Ahora lo hacemos en el tablero. Esperemos a que todos terminen. Ahí estamos tomando la culata del Teatro Imperial. Trabajo en grupo. Ese es el volumen. Siguiente paso. La densidad de la tapia, segundo paso. La densidad de la tapia es igual a, hay un rango 1.6 toneladas sobre metro cúbico hasta 1.9 toneladas sobre metro cúbico. Desde 1.6 hasta 1.9 toneladas sobre metro cúbico. Bueno, hasta ahí vamos. Entonces, trabajar el Teatro Imperial con 1.9 toneladas. Trabajar el teatro con 1.9 toneladas sobre metro cúbico. ¿Se acuerdan la fórmula? ¿A qué es igual densidad? ¿Sí se acuerdan? ¿Cristian se acuerda? Densidad. Muy bien, masa sobre volumen. ¿Qué es equivalente? Densidad igual a masa sobre volumen, igual a peso sobre volumen, ¿no? Igual a peso sobre volumen. Ahora lo hacemos en el tablero, tranquilos. Densidad igual a masa sobre volumen, igual a peso sobre volumen. Despejen el peso. ¿Cómo les daría la ecuación? Despejen peso. Densidad sobre volumen. Hacemos los cálculos hoy porque ya tengo densidad sobre volumen. Se me preocupaba. Densidad por volumen. Despejen el peso. Densidad por volumen. Claro. D es igual a Densidad por volumen igual a peso. sí, 1.9 sobre el volumen. ¿Cuánto te queda? 145. Eso, entonces 1.9 sobre 145. Esta da la densidad. No se multiplica. No es sobre. Sí. Pero la es Densidad. masa sobre volumen. Y la masa es el peso. Por eso. Entonces, si lo al despejar, tengo que despejar el peso. Entonces, está dividiendo pasa por multiplicar. Entonces, sería densidad por volumen. Pero eso le dices que es un resultado. Hay que mirar el calculador. ¿Cuánto? 145.6 por 1.9. Dividido 1.9, 76 toneladas por metro cúbico. Claro, como va a 76 toneladas nomás. No puede ser 76 toneladas un muro de 14
por 13 por 80 centímetros de grosor. ¿O sí, no? Sí, porque solo un metro cúbico es 1.9 toneladas. Si te da 76. Ah, pues debe ser así. Sí, eso está bien. Pues es que siempre me han enseñado que cuando estamos dividiendo se pasa a multiplicar. Pues, Sí, ahorita le preguntamos. Sí. Tengo que hablar rápido porque si pauso el video se empieza a olvidar. 75 toneladas. 77 toneladas por metro cúbico. ¿Ya tienen resultados? ¿Cuánto le dio? 276. ¿Alguien tiene resultados? ¿Sí? ¿Cuánto le dio, Laura? 276. Bueno, entonces veamos en el tablero. Matemático. ¿Cómo lo resolvemos? Claro, 276. Sí, pues. Está bien. Si a ellos también les dio, entonces está bien. Bueno, aquí tenemos la densidad es masa sobre volumen, ¿no? Que es lo mismo, equivalente a peso sobre volumen, porque la masa va en dirección del peso por la gravedad. Peso es masa por gravedad. Entonces, el peso lo despejamos de aquí. Aquí lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para despejar el peso, el volumen está dividiendo, lo paso a multiplicar por la densidad y la fórmula es igual ahí la tenemos, peso igual a densidad por volumen. ¿Hasta ahí va bien? Densidad por volumen. Entonces aquí lo tenemos, peso, densidad por volumen. ¿Cuánto dijimos la altura? ¿Me recuerdan? Era 13 dijimos. 13. La longitud era 14. 14. Y 80 centímetros. Entonces, el primer dato, volumen. Este volumen es igual a la altura por la longitud por el espesor. 145.6 metros cúbicos. Metros cúbicos es. Ahora, dijimos la densidad 1.9. Multiplicamos la densidad por el volumen. La densidad está en toneladas sobre metro cúbico. Y el resultado, una sola tapia pesa 276 toneladas. Es una barbaridad, ¿no? Son muy pesadas las edificaciones. Entonces, usted decide si efectivamente van a trabajar las tapias. Cuando es tapia sola, se puede trabajar de 60 centímetros, 70 y 80. Depende de la altura. Para una altura de 14 metros, el teatro imperial tiene 80 centímetros de ancho. Ustedes van a trabajar los de vivienda, puede ser que trabajen los de vivienda, altura de 2 pisos, estamos hablando que de 5 metros, acaso. Entonces, aquí vamos a utilizar el suelo cemento.
que es lo que ustedes van a fabricar en su casa, en el laboratorio, en el taller. Entonces, un solo cemento que puede ser de 40 centímetros de ancho. Pero hay que involucrar madera. Solo no lo hagan. O pueden involucrar otro sistema mezclado. O pueden hacer el suelo cemento con mallas electrosoldadas de lado y lado. Lo que ustedes quieran, estoy para asesorarlos, ¿no? Desde luego. Lo pueden hacer. Entonces, esto es como las tapias, la historia que ha enseñado, que una tapia de 80 centímetros trabaja perfectamente cargas sísmicas, pero moderadas. A tal punto que la norma sismo resistente ya reconoció con el capítulo A610, hay un nuevo capítulo que lo pueden consultar, el A610, que es el capítulo para edificaciones en tierra y tabla. Eso sería. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Nos veremos en 8 días, teóricamente. De aquí nos vemos todos los martes hasta la entrega que ustedes hagan